¿Cómo están, hermanos? Nuevamente nos encontramos para poder estudiar la palabra del Señor y seguir continuando con nuestra serie a la cual le hemos denominado Una salvación tan grande, porque evidentemente es una salvación inmensa, ¿cierto? De la miniserie sobre la salvación. Entonces estamos en esta hora parte estudiando los aspectos contingentes de la salvación en esta parte. Ahora, hemos estudiado varias cosas relativas a este contexto, ¿cierto? El contexto de los aspectos contingentes. Y vamos a seguir nosotros también con lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Nos toca ver ahora lo que tiene que ver con la santificación, pero la santificación experimental. Recordemos algunas cosas que hemos estado viendo. Ahí tenemos nuestro recuadro, ¿cierto? General, de cómo vamos viendo, en qué parte vamos yendo también en este estudio. Estamos ya en los aspectos contingentes, luego pasaremos a los aspectos redentores, a los aspectos legales, relacionales, vicarios y escatológicos también, incluso dentro de todo lo que abarca la salvación, esta tremenda salvación, esta gran salvación que el Señor, ¿cierto?, nos ha concedido a nosotros los creyentes. Como observan en la siguiente imagen, tenemos los grandes dos polos de la santificación, lo que son la santificación posicional y la santificación experimental. Eso es lo que estamos viendo. Estamos recordando, ¿cierto?, lo que ya hemos visto. Repasemos nuevamente lo siguiente. Si se acuerdan, en el tema pasado estuvimos viendo una distinción que es bastante fácil de entender. La santificación posicional, como ustedes pueden ver ahí, es el camino o es la posición o el estado en que se encuentra el creyente, ¿cierto? ¿Quién nos pone en ese estado? Bueno, solamente Dios. Por medio nosotros entonces del arrepentimiento de la fe y que de hecho derivados también de la gracia de Dios, estamos en Cristo. Y esto tiene que ver con lo que se observa ahí en la imagen, con la santificación posicional. La evidencia de ello, por supuesto, y esto es lo que vamos a estar viendo ahora, es la santificación experimental, ¿cierto? Claramente el Nuevo Testamento deja ver también este requerimiento para quienes están en Cristo. De ahí, ¿cierto?, la conversión, que es un elemento objetivo de la salvación. Es un elemento por el cual podemos juzgar realmente si alguien es salvo, porque son los elementos que la Biblia nos define, son frutos directos de la santificación posicional. Obviamente el camino para el creyente en esta vida es la santidad, no en el sentido a lo mejor perfecto. Perfecto siempre se usa en el sentido posicional, por una ofrenda hizo perfectos a quienes, a los santificados, ¿cierto? Posicionalmente hablando, pero deberíamos ser perfectos. En términos generales, como observan ahí, por definición, todos los creyentes son santos posicionalmente hablando. Corresponde entonces esto a lo que es el aspecto de la posición del creyente. Ahora, por definición, como notan también en el recuadro al lado, todos los creyentes deben ser santos experimentalmente, o en este sentido, en la experiencia, en la conducta cristiana. A eso nos referimos. Ahora, déjenme sentar algunas bases para poder seguir explicando esto y de hecho llegar a tres grandes líneas de pensamiento que quiero que pensemos en esta ocasión. En primer lugar, tenemos ahí entonces las grandes o los dos polos de la santificación posicional y la santificación experimental. Cuando la Biblia revela o habla de la santificación posicional, siempre usa los indicativos, ¿cierto? Los modos indicativos verbales, ¿cierto? Esto tiene que ver con las realidades que tenemos justamente en Cristo. Por ejemplo, ¿cierto? Ahí tenemos varias citas, Hebreos 10 al 14, 1 Corintios 1:2, 1 Corintios 6:11. Cada vez que se habla de los creyentes, de los verdaderos creyentes, ya se los mira como santificados. O sea, como puestos aparte, ¿cierto? Y esto nos ayuda a entender. Y es necesario distinguir estos conceptos, ¿cierto?, para no confundir las líneas de pensamiento escriturales o del Nuevo Testamento. Los creyentes ya han sido puestos apartes por medio justamente de la gracia y misericordia de Dios, ¿cierto?, que también obviamente tiene su realidad en la obra de Cristo. Por una sola ofrenda, dice el autor de Hebreos, hizo perfectos. Eso está hablando de la situación legal de los creyentes. Hizo perfecto a quienes, a los santificados. Qué increíble, hermanos, qué increíble verdad. Que ya somos puestos aparte por parte de Dios por medio justamente del sacrificio de Cristo, una vez para siempre.
Por eso Pablo también llama a los creyentes en Corintio a los santificados. De hecho, espera, y de hecho dentro de su escrito, de su saludo, ¿cierto? Él escribe a los santificados, ¿cierto? A quienes ya son, está pensando en creyentes verdaderos. Así también 1 Corintios 6:11. Ahora, cuando hablamos de la santificación experimental, la Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento, siempre enfatiza los imperativos. Los indicativos, ¿cierto?, son siempre realidades concretas. Pero cuando se habla de la santificación experimental en el Nuevo Testamento, siempre tiene relación a los deberes de los creyentes. Por eso se usan constantemente algunos imperativos. Notamos ahí algunos versículos que ustedes tienen ahí. 1 Pedro 1:13 al 16, Gálatas 5 al 16, 1 Juan 2:6. Permítame leerle también estos versículos para que podamos ir entendiendo las grandes diferencias y por qué también se usan también estos conceptos aquí. Por ejemplo, el concepto del imperativo, el del deber, el que debería justamente revelar el que es creyente verdadero. Por tanto, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Todo tiene que ver justamente con la gracia de Dios, con las bendiciones de Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis ahora, podría agregar uno, a los deseos que antes teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ¿cierto? Ahí está el llamamiento, que es interesante también. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Son versículos tan claros, hermanos queridos, que dejan ver este concepto, ¿cierto? Este imperativo, sed santos. No está diciendo Pedro, bueno, si es posible, bueno, traten de ser santos. No, sed santos, es un imperativo. En Gálatas 5:16 dice algo parecido. Dice, digo pues, andad. Eso no es una sugerencia, es un mandamiento. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí claramente Pablo está haciendo, ¿cierto?, una contraposición. Todo lo que es de la carne es opuesto a lo que es del Espíritu. Y aquí no está hablando en sentido místico. Siempre el Espíritu Santo nos lleva a la verdad de Dios, nos lleva, ¿cierto?, a revelar el carácter de Cristo en toda su implicancia concreta, ¿cierto?, en lo que es también las relaciones interpersonales, no solo en la iglesia, sino también las características propias de quien es un creyente en ese sentido. 1 Juan 2:6. Noten lo que dice. El que dice que permanece en él, ¿cierto?, debe andar como él anduvo. ¿Se da cuenta cómo lo pone el apóstol Juan también? El que dice, no, yo soy creyente, yo he sido posicionalmente apartado, entonces debe andar. Está en deuda, esa es la idea. Todos estamos en deuda cuando hablamos, mis queridos hermanos, de lo que es la santificación experimental. Si decimos ser creyente, entonces deberíamos manifestarlo, y eso es lo que estos versículos nos dicen. De ahí, ¿cierto?, este énfasis, sean santos o sed santos, andad en Él, ¿cierto? O andad en el Espíritu también. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Se dan cuenta de las grandes diferencias? Aquí tenemos entonces la santificación posicional, pero la santificación experimental nos habla de los imperativos, el deber del creyente, del verdadero creyente, por supuesto, que ha sido puesto ya aparte desde el punto de vista, ¿cierto?, de la salvación. Ahora, una buena definición es la siguiente también, que podemos un poquito utilizar para comprender lo que significa la santificación experimental. ¿Notan ahí? Ustedes están leyendo, les leo para que ustedes también puedan escuchar. Podemos definir la santificación experimental, dice un autor, como la misericordiosa operación del Espíritu Santo que involucra nuestra participación responsable, mediante la cual Él nos libra, como pecadores justificados, de la corrupción del pecado, renueva toda nuestra naturaleza conforme a la imagen de Dios y nos permite vivir vidas que sean agradables delante de Él. Muy buena definición de lo que significa la santificación experimental. Ahora, noten por favor algo interesante en la cita. Podemos definir la santificación, dice este autor, como la misericordiosa operación del Espíritu Santo, por un lado, ¿cierto? Siempre el Espíritu Santo está presente, que involucra nuestra participación responsable. ¡Wow! Tremendo. Claramente esto da en el clavo, porque en la santificación experimental nosotros somos los que debemos, ¿cierto?, ser santos. Nosotros los que debemos andar
en Él, andad en el Espíritu, ¿cierto? Nosotros debemos andar como Cristo anduvo, como dice Juan. Eso es nuestra responsabilidad. Por supuesto, el Espíritu Santo nos ayuda en ese sentido, pero específicamente somos responsables quienes conocemos y hemos conocido la verdad. Ahora, avancemos un poquito en esto para poder entender entonces algunas cosas. Ya estamos entendiendo varias cosas que tienen que ver con lo que es basal en esto, ¿cierto? Las bases de lo que es la santificación experimental. Ahora, como observan ahí, tenemos ahí los imperativos claros, son algunos ejemplos. La santificación experimental supone o presupone, hermanos, la regeneración. ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo esto también como parte de los aspectos contingentes de la salvación. Déjenme mencionarle algunos versículos, ahí aparecen en su pantalla, solamente 3 antes de entrar en el tema mismo para poder reflexionar sobre la santificación experimental. Vuelvo a repetir, la santificación experimental, ¿cierto?, se basa en lo que son los imperativos. Son deberes de los cristianos. Debemos ser santos, ¿cierto? Debemos andar en Él. Y el que dice que permanece en Él o que está en Cristo, entonces debe andar como Él anduvo. Ahora, esto presupone una capacidad que se ha dado a los creyentes. No cualquiera puede andar como Él anduvo, no cualquiera puede ser santos bajo la perspectiva y el estándar de Dios, no cualquiera puede andar en el Espíritu, solo quienes han recibido la capacidad para hacerlo. Por eso es que esto presupone lo que es la regeneración, una obra evidentemente solo del Señor. Noten por favor Romanos 6:22. Dice Pablo ahí: mas vosotros, los creyentes, a ese está refiriendo, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué rico, ¿cierto? Qué precioso es que los creyentes hemos sido salvos, tenemos vida eterna. Pero el autor está diciendo algo que es anterior a ello. Eso es lo que es una realidad que los creyentes van a experimentar, vida eterna. Pero hay un fruto. Y de hecho la palabra fruto es algo muy interesante. En agronomía es lo que se espera, es lo que se da, ¿cierto?, específicamente en ciertos árboles, ¿cierto? Los árboles en su momento dan fruto como algo natural del proceso. No hay que estar obligando a los árboles, no hay que estar conversando con los árboles, decirle por favor, da fruto, ¿no? Es algo natural que da. Noten por cómo pone la santificación este versículo aquí Pablo. Dice, más ahora que habéis sido libertados. ¿Se dan cuenta? Eso tiene que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros posicionalmente. Ustedes ya han sido libertados, dice Pablo, del pecado. Ya no son esclavos del pecado, podríamos agregar, como también Pablo dice. Y ellos siervos, ahí está la vocación del creyente, servir al Señor. Tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Se dan cuenta? Aquí claramente se está refiriendo a la santificación experimental, a la santificación que debería revelarse en nuestra conducta. Ahora, queridos hermanos, notemos otro versículo, Romanos 6:4. Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿cierto? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, y nota este verbo, andemos, no como siempre antes lo hacíamos, sino andemos en vida nueva. Y esto es muy importante porque recalca, ¿cierto?, este deber del creyente. Hemos sido sepultados con Cristo o juntamente con Cristo, ¿cierto? Dice el texto ahí, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La figura de esto del bautismo y de la resurrección, cuando salimos de las aguas, revela también, metafóricamente Pablo está tomándolo así en este sentido, para revelar, ustedes también han muerto en Cristo y han sido resucitados en el bautismo. Entonces anden como verdaderos creyentes, o anden como justamente es la vocación del creyente. Otro versículo, 1 Pedro 1, versículos 1 y 2, dice lo siguiente, también es bastante gráfico, hermanos. El autor ahí, Pedro, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, qué increíble, ya hay cuestiones que tienen que ver con declaraciones teológicas potentes, ¿cierto? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Dios aparta, y ahí está refiriéndose por supuesto a la santificación posicional. Dice el texto, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, miren, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. 2 puntos, dice ahí el versículo, gracia y paz
o sean multiplicadas. Pero noten por favor el énfasis. Ustedes han sido elegidos, ¿cierto? Según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Esta preposición para siempre nos habla de propósito, para obedecer. El creyente verdadero va a terminar obedeciendo al Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo ha capacitado para ello. ¿Puede perder el rumbo? Sí, sin duda. Pero no va a permanecer en un predicamento hostil ante Dios. ¿Por qué? Porque ha sido elegido, ha sido capacitado, ha sido santificado, ha sido regenerado, ha sido capacitado para responder. Pero más aún, dice el texto ahí, para obedecer. ¿Se dan cuenta, hermanos, que esta salvación realmente es una salvación tan grande? El Señor no nos dejó a nosotros los líderes, entre comillas líderes, ¿cierto? La responsabilidad de hacer correr a los creyentes. No, gracias al Señor. Él ha dado su gracia, ¿cierto? Por medio del poder, por medio del Espíritu Santo, para que cada creyente pueda reaccionar también de acuerdo a los requerimientos de la palabra del Señor. Por eso que nosotros debemos exhortar, animar a los creyentes, ¿cierto? A seguir, a andar en la fe, a andar como Él anduvo, como dice el apóstol Juan. Ahora, notemos tres cosas que quiero que comentemos o que quiero que reflexionemos también en esta ocasión. La dimensión de la santificación experimental. Tres cosas que quiero comentarles en base también a algunos versículos de la Biblia para que podamos entender a plenitud lo que abarca la santificación experimental. La dimensión, ¿cierto?, de la santificación experimental, como ustedes están viendo ahí, ¿cierto?, en la imagen, involucra, ¿cierto?, a el intelecto, el cuerpo y, por supuesto, mi conducta moral. Cada una de estas áreas de nosotros se ve afectada por la santificación experimental. O también podemos decirlo, cada una de estas áreas debería revelar que hemos sido, ¿cierto?, santificados posicionalmente y revelamos por medio también de esa obra directamente un cambio radical en la forma en que pensamos, en nuestro cuerpo también, ¿cierto? Y voy a explicar a qué se refiere, y también la conducta moral. Ahora, notemos la primera entonces línea. La santificación experimental, dice ahí la línea, afecta mi intelecto. Note por favor 1 Juan 3, del 1 al 3. 1 Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Voy a leer ahí. Dice lo siguiente. Mirad, qué increíble. Eso de hecho es si no me equivoco, es un imperativo ahí también en el texto. Mirad, ¿cierto? Esto habla de poner los ojos, de poner atención. Mirad, cuál amor nos ha dado, ¿cierto?, el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Notemos algunas cosas aquí que son bastante claras. La santificación experimental afecta mi intelecto. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la unión con el intelecto? ¿Qué es lo que está diciendo Juan? El apóstol Juan, mis queridos hermanos, está llamando a sus destinatarios, a los creyentes, a que puedan observar. No es una mirada en el sentido, digámoslo así, concreto, óptico. Está hablando, ¿cierto?, de la óptica espiritual, de mirar, de comprender. Esa es la idea, más bien dicho. Y eso apela ¿a qué cosa? Por supuesto, apela al intelecto. Dice el texto, mirad, cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros, ¿cierto?, de que el Padre nos ha amado? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Ahora, notemos por favor aquí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos queridos, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Todo esto es doctrina. Está hablando, ¿cierto?, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso se arraiga en conceptos doctrinales en el Nuevo Testamento que requieren de parte de nosotros la reflexión, de entender, de poder, ¿cierto?, comprender a la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento en qué consiste justamente las bendiciones que Dios nos
ha dado. Por eso el texto dice mirad, que también tiene una relación con justamente el intelecto. La idea sería comprended o entiendan cuál amor nos ha dado el Padre. Ahora, noten el versículo 3. Y todo aquel, cualquiera, ¿cierto? Es todo aquel involucra a cualquier persona. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cierto? Y ahí se arraiga nuestra esperanza, la esperanza de los creyentes de esperar al Señor Jesucristo, como Pablo dice ahí en 1 Tesalonicenses, y esperar de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa esperanza es la esperanza de la iglesia, ¿cierto? No esperamos el juicio nosotros del día de Jehová, por ejemplo, ¿cierto? De acuerdo a cómo lo establece también el propio Pablo, y de hecho como está también descrito en el Antiguo Testamento muchas veces. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cierto? Que también tiene que ver con esperar al Señor, con ser igual a Él, ¿cierto? Entre comillas, porque como dice el texto ahí, seremos como Él es. Después dice, todo aquel que tiene esta esperanza, mire, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, así como Cristo es puro. Noten lo que está diciendo Juan. Está diciendo que los creyentes que tienen esta esperanza son proactivos en la santificación. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza, que es propia, ¿cierto? Suya, ¿cierto? Hace algo, se purifica a sí mismo. Ahí se usa un pronombre, ¿cierto? Reflexivo, que tiene que ver con que a sí mismo, ¿cierto? Actúa o responde a los requerimientos de Dios. Y aquí esto es muy interesante, porque nos ayuda a entender, hermanos, que cada creyente verdadero no necesita estimulantes a diario para que pueda seguir la fe. Ha sido capacitado para responder, porque Dios les ha dado las herramientas para ello. Por eso el texto deja bastante claro el hecho de que esto es proactivo, no es una acción, ¿cierto?, que necesita de estimulación constantemente. No, es una actitud proactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que por sí mismo la persona quiere hacerlo. ¿Se ha visto usted a personas que hay que obligarlas para hacer algo? Por eso que esto también nos ayuda a entender la dimensión correcta de lo que es la consejería cristiana, por ejemplo. No podemos obligar a las personas a hacer algo que es básico, que es congregarse. No podemos estar constantemente diciéndole a las personas, ¿cierto? Tienes que hacer lo que es básico, tomar leche. Es como decirlo a un bebé, ¿cierto? Tienes que tomar leche. Naturalmente el bebé llora porque no toma leche o no se le da. Un creyente, hermanos, de forma natural, un creyente verdadero, va a querer hacer cosas que son propias de su nueva naturaleza. Ahora, dice el texto ahí, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Eso tiene que ver con la santificación. Se purifica a sí mismo, como Él es puro, como Cristo es puro. Por eso lo primero que tenemos que decir es que la santificación experimental afecta a mi intelecto, porque todo esto tiene que ver con mi nueva comprensión de la vida cristiana, con mi nueva comprensión de la esperanza que está en nosotros. Ahora, avancemos un poco. Segunda cosa, la santificación, como dice ahí la segunda línea, experimental, afecta también mi cuerpo. ¿Cómo es esto? Miren, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 6, un pasaje bastante claro también con respecto a esta situación. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13. El apóstol Pablo, ¿cierto?, está haciendo una pregunta tremenda en el contexto, que de hecho trata o más bien definitivamente trata con algunas confusiones que en su momento quizás habían en ese contexto. ¿Qué pues diremos?, dice él, esa pregunta típica que hace Pablo, esa retórica. ¿Continuaremos, cierto, en el pecado? ¿O perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como ahora estamos en la gracia, ¿cierto? ¿O disfrutamos de su gracia? Entonces no hay problema, sigamos pecando. Él responde como es característico en Pablo: ni se te ocurra pensarlo. De ahí viene esto de en ninguna manera. Y en el contexto está señalando quiénes somos en Cristo. Hemos sido liberados, ¿cierto? Dice el versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo nos revolcaremos en lo sucio? ¿Cómo nos revolcaremos en el barro de la iniquidad, de la inmoralidad? No. Ni se te ocurra pensarlo. No es ninguna licencia estar bajo la gracia de Dios para pecar. Todo lo contrario, porque somos sepultados juntamente con Él. El versículo 4, ¿cierto? Porque fuimos plantados juntamente con Él, porque también hemos muerto al pecado, ¿cierto? Y porque también el Señor nos ha dado, específicamente, por supuesto,
Si somos creyentes, una nueva forma de ver la vida. Ahora, noten por favor aquí que esta nueva forma de ver la vida deviene por una capacitación interna del corazón. Noten por favor el versículo 11 en adelante. En este contexto él dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice el texto, no reine pues el pecado. ¿Pero dónde? Noten por favor lo que dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros, vosotros mismos, a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos queridos, muchas veces nosotros podemos separar un poco lo que es la vida cristiana de nuestra conducta corporal. Antiguamente, ¿cierto?, había una idea que contexto, ¿cierto?, del primer siglo. De hecho, Juan tiene que tratar con los gnósticos, que ellos separaban lo que era santo, lo que era puro, de lo terrenal, de lo sucio, ¿cierto?, de lo mortal. Y hacían una división tan radical entre estos que los separaban al punto de decir, tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, mientras lo espiritual, ¿cierto?, es incontaminable. Y de ahí, obviamente, surgieron algunas ideas que no tenían nada que ver con lo que era el concepto escritural. En muchos casos, hermanos, a veces los creyentes en el presente pueden tener ciertas ideas, ¿cierto?, que tienen que ver con el gnosticismo en ese sentido. Piensan que están seguros en Cristo y pueden hacer lo que quieran. Y de hecho, lo que Pablo está señalando aquí es concretamente algo práctico, mis queridos hermanos. La Biblia establece claramente que, por ejemplo, que la fornicación, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, no son aprobadas por el Señor. ¿Eso tiene que ver con qué? Con nuestro cuerpo. La masturbación es algo que habitualmente en la adolescencia, ¿cierto?, se ve mucho, pero también no se descarta también en otros contextos o en otras edades. Y eso obviamente es una cuestión que tiene que ver exclusivamente con lo carnal, con el hecho de poder satisfacerse simplemente a uno mismo. Aún eso tiene que ver con nuestro cuerpo. Tampoco la palabra del Señor, aunque no lo menciona explícitamente, lo aprueba. Hermanos queridos, ignorar que también la santificación abarca esta dimensión, ¿cierto?, no nos permite ver que la amplitud, ¿cierto?, de este concepto de la santificación experimental incluye aún cómo nosotros nos dirigimos, cómo usamos nuestro cuerpo. Hemos sido libertados, pero no para hacer lo que queramos, no para hacer y darle a nuestro cuerpo lo que queramos. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de los vicios, ¿cierto? Por supuesto, hermanos queridos, Dios nos libra de los vicios. Un creyente no debería caer, por supuesto, en los vicios. Siempre pensamos en los vicios más radicales, ¿cierto? El cigarro, el alcohol, pero también eso involucra otras cosas también, aún los alimentos, y que cuesta un poco, ¿cierto?, ahí poder restringirnos también y poder mantener cierta línea. Pero esto abarca en todo el sentido de la palabra, mis queridos hermanos. Un creyente no debería tener problema con estos vicios, con las drogas tampoco. Y con otros aspectos también que involucran, justamente como acabo de decir, nuestro cuerpo. Lamentablemente, a veces perdemos el control de que también somos el templo del Espíritu Santo y aún a veces no lo manifestamos correctamente por medio, obviamente, de un no control también aún de nuestros cuerpos. Pero noten por favor lo que dice el autor. Nuevamente, Pablo dice, no reine. La palabra reine tiene que ver con una cuestión de gobernanza, ¿cierto? No reine pues el pecado, ¿dónde? En vuestros cuerpos. Eso es lo que está diciendo el apóstol. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esta palabra es bastante antigua, ¿cierto? Propio de Reina Valera, concupiscencia tiene que ver con deseos o pasiones, ¿cierto? Prohibidas o deseos prohibidos que no son aprobados por Dios. Por eso el apóstol Pablo también tiene que regular todo este tema del matrimonio. Miren, acompañen por favor un poquito a 1 Corintios 6, que también tiene una cuestión muy relacionada con esto. Ahí en el capítulo 6 y 7, de hecho, Pablo tiene que regular algunas cosas que tienen que ver con el matrimonio, donde también se dan o es proclive a darse algunas cuestiones que tienen que ver con el poco control, muchas veces de lo que es el cuerpo, lo que deriva también, por supuesto, en pecados, concretamente hablando, como la fornicación o el adulterio. Dice Pablo ahí en capítulo 7, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería
al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, él tenía que regular las cosas. Él dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Por qué tienen que regularizar eso? Porque en el contexto, de hecho, en el que escribe Corintio, ¿cierto? Era una ciudad conocida por la fornicación, hermanos queridos. Era el pan de cada día. Ahora, propio también, obviamente, de las religiones paganas, este tema. Dice el texto ahí, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos el uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Se cree que Pablo era soltero, ¿cierto? Y no fue casado, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Se van a evitar un montón de problemas, eso es lo que está tratando de decir Pablo. Pero dice después, agregando, pero si no tienen don de continencia sexual, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando o ardiendo, ¿cierto? Quebrantando con ello también algunos parámetros que claramente Dios ha establecido. ¿Por qué Pablo tiene que regularizar esto aún en el matrimonio? Porque, hermanos, lamentablemente vivimos en un tiempo, y de hecho en el contexto que escribe Pablo, esto se daba como algo normal. De hecho, esto no ha cambiado, quizás ha empeorado. Los pecados, ¿cierto?, que tienen que ver con la fornicación, el adulterio, son casi el pan de cada día en nuestra sociedad. Lamentablemente a veces los creyentes también son ejemplos tristes también de este quebrantamiento por no poder controlar justamente las pasiones de sus cuerpos. Por eso Pablo dice ahí en Romanos, mire, volvamos a Romanos, no reine, que no gane, que no domine al punto de que yo pierda, ¿cierto?, el objetivo y caiga en actitudes pecaminosas. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis. Ese es el propósito justamente muchas veces de la carne. Ni tampoco, agrega otra cosa, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos, eso es lo contrario. En vez de hacer esto, hagan esto otro. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros, ¿cierto? Está hablando de los miembros corporales, ¿cierto? Se involucran aún en la santificación. No debemos ignorar esto, hermanos. No seamos gnósticos en nuestra forma de pensar, separando lo que es material. No, el cuerpo es malo, dale a tu cuerpo lo que quieres. No. En el cristianismo bíblico eso no ocurre y eso obviamente no es aprobado por el Señor. Todos nosotros debemos, en alma y cuerpo, ¿cierto?, debemos honrar al Señor. Por eso Pablo dice ahí, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos o nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué razón? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En el capítulo 8, ¿cierto?, esa gracia se explica cuando Pablo, después de comentar su tremendo dilema, porque esto es importante entenderlo, cada creyente, hermanos, va a tener dilema. ¿Con qué? Con las tentaciones, con la tendencia carnal de nuestros cuerpos. Específicamente Pablo lo describe ahí, en este tremendo pasaje en el capítulo 7. Pero el clima de ese pasaje no es en sí, ¿cierto?, versículos como, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo al Señor o sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Parece que uno podría decir, wow, qué lapidaria es la declaración de Pablo. Es como que si no hay arreglo. Pero noten por favor el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y una buena pregunta es, ¿quiénes están en Cristo en el contexto? Ya lo estamos estudiando en este contexto, ¿cierto? Tiene que ver con los que están posicionalmente justamente santificados. Pero noten por favor cuál es la amplitud del concepto de la santificación. Noten lo que dice Pablo aquí en el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús según Pablo aquí? Noten, los que no andan conforme a la carne, los que no andan a las paradas de las tentaciones, ¿cierto?, o las concupiscencias, los deseos o las lascivias de la mente. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Quiénes están en Cristo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
¿Y de dónde, hermanos, se basa esta nueva forma de pensar? Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No se trata ahora de que no puedo, sino en cierto sentido, de que, bueno, no quería, simplemente por eso fallé. El creyente ha sido capacitado por medio de la obra del Espíritu Santo para poder, ¿cierto?, andar en la voluntad de Dios. Por eso es que notamos los imperativos en el Nuevo Testamento: andad en Él, sean santos. Lo que nos están diciendo los autores es que ustedes fueron capacitados por Dios para poder responder a los requerimientos de Dios. No están lisiados espiritualmente, no, todo lo contrario, han sido apartados posicionalmente, pero han sido capacitados para responder a la verdad y a los requerimientos y a los imperativos de Dios. Vuelvo a repetir, el texto es tremendo, hermanos, aquí. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu, Pablo usa varias veces este concepto de ley, ¿cierto? Y por supuesto, para que una ley quede derogada, necesita una ley más poderosa. ¿Cuál ley está apelando Pablo? Dice, noten por favor, porque la ley del Espíritu. ¡Wow! Eso nos remite a la regeneración, nos remite a la santificación experimental, a la ayuda que el Espíritu Santo nos da. Dice el texto ahí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha librado de la tendencia, ¿cierto?, del pecado. No significa que, hermanos, hemos extinguido de forma radical el pecado. Significa que hemos recibido la capacidad, hemos sido librados para no ser más esclavos del pecado. Por eso es que es importante que entendamos, la santificación experimental, ¿cierto?, afecta a mi cuerpo. Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Cuidado, hermanos, tengamos cuidado con ello y con justificarnos en una idea que no se arraiga en la Escritura de separar lo material de lo espiritual. Tengamos cuidado con ello. Tercera cosa, la santificación experimental afecta también mi carácter. Acompáñenme a Gálatas, por favor, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Ahí tenemos también otro pasaje importante que nos revela algo también relacionado con los efectos directos, las consecuencias de la santificación posicional, que es el carácter del creyente. Gálatas 5 dice lo siguiente ahí, versículo 16. Noten por favor, voy a leer del 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A quién está escribiendo Pablo? ¿A quiénes han sido capacitados para responder correctamente a estos requerimientos? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestan son las obras de la carne, que son, y noten por favor la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios, borrachías, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es imposible que si tú eres creyente tengas este tipo de características o demuestres en tu vida este tipo de situaciones. Puede que tú digas que yo no fornico, ¿cierto? No tengo relaciones prematrimoniales, puede que yo no esté involucrado en un adulterio, pero ¿qué tal, hermanos queridos? Muchas veces los pleitos, los celos, las iras, pensamos que eso no está dentro de las exigencias y por el contrario, la Biblia las presenta como evidencias de la carne, como la evidencia del dominio de la carne sobre nosotros. Cada una de estas características, hermanos queridos, revela lo que es una antítesis a la santificación experimental. Por el contrario, revela obras de la carne. Pablo es súper claro, de hecho todo el Nuevo Testamento es muy claro en esto. Y manifiestas son las obras, las consecuencias de alguien que no realmente ha sido llamado por el Señor, de alguien que está totalmente alejado de Dios. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Cada una de estas características revela, por supuesto, mis queridos hermanos, lo contrario a lo que es la vida cristiana. Ahora, noten por favor el versículo 22. Más el fruto del Espíritu es, y aquí, ¿cierto?,
se mencionan algunas características, tiene que ver exclusivamente con el carácter cristiano, mis queridos hermanos, con el carácter cristiano. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo interesante es que todo esto es un solo fruto, se menciona como uno solo. Conozco, por ejemplo, a muy buenos creyentes que tienen un carácter precioso, hermanos, precioso. Pero muchas veces a lo mejor no son tan fieles, evidentemente, a lo que es la vida cristiana. ¿Y cómo puede entenderlo? Cada una de estas características es un solo paquete, si podríamos decirlo, que revela cómo es que Dios moldea mi corazón, hermanos. Cómo es que revela cómo Dios va trabajando en mi corazón. Y de hecho, se presenta de la misma manera que estuvimos viendo Romanos capítulo 6, cuando se dice que claramente los creyentes han sido liberados, pero tienen por fruto la santificación. Cada una de estas cuestiones, ¿cierto?, tiene que ver con fruto, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no tiene nada que ver con hablar en lengua, nada que ver. Tiene que ver con esto. Estas son las evidencias de alguien que realmente está siendo controlado por el Espíritu Santo. La Biblia en ninguna parte se nos llama, ¿cierto?, a buscar el bautismo del Espíritu Santo o la hora de la lengua. Se nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un líquido por el cual tengamos un poquito un domingo, otro poquito. Es una persona. Significa que debemos justamente dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la oración, por medio de la lectura de la Escritura, por medio del sometimiento de nuestras vidas a la verdad de Dios. Noten, por favor, vuelvo a repetir. Si tú dices ser creyente verdadero, si dices ser justamente afectado por el Espíritu Santo, es que debería manifestarse estas características que claramente el apóstol Pablo está revelando en una carta doctrinal. Dice claramente Pablo ahí, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si pudiéramos describir cada uno de estos aspectos, lo hemos hecho antes, son bastante claros. Vuelvo a repetir solamente brevemente. Amor, esta capacidad que Dios nos da de poder amar. De hecho, Juan trata de explicar muy extensamente el amor, ¿cierto? Quien no ha recibido el amor de Dios, entonces no está capacitado para amar. El que dice, ¿cierto?, que está en él, pero odia a su hermano, entonces no está en la luz, aún está en tinieblas. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha dado una capacidad diferente, la capacidad de poder amar. No existe, no puede existir alguien dentro de la comunidad cristiana que diga, yo no puedo perdonar a esta persona. No, es imposible. Un creyente tiene esa capacidad. Dios nos ha dado esa capacidad de perdón, esa capacidad de amor. Amor, paz, gozo, paciencia, ¿cierto? Lo que cuesta mucho en el día de hoy. Paciencia, sigue diciendo, benignidad, bondad, son términos parecidos. La bondad es la acción concreta de ser bondadoso. La benignidad quizás apunta a una característica más continua en alguien. Esta persona es bastante benigna, o sea, en términos constantes, está tratando de ayudar en lo que sea. Siempre está, ¿cierto?, colaborando, ayudando, siendo concreto con la ayuda. Una persona bondadosa simplemente reacciona a un estímulo de poder a lo mejor responder. Necesitamos que alguien ayude en esto, alguien puede colaborar, perfecto, ahí está el bondadoso, pero la persona benigna es la que automáticamente, proactivamente, siempre está fijándose en las necesidades de otros. Después dice mansedumbre, ¿cierto? Esta capacidad de poder mantener la calma, de ser ordenado, ¿cierto? O de mantener sus emociones en control. La templanza también tiene que ver con eso, esa capacidad de poder responder o de poder aguantar también y no salirse de sus cabales en lo emocional. Hermanos queridos, todas estas cosas tienen que ver con el carácter. Si usted lleva años, si usted dice ser creyente, es que esto debería manifestarse en su vida, tener una actitud correcta, tener, ¿cierto?, un corazón alegre y gozoso, no una cara de pescado, ¿cierto? No, debería manifestar su rostro incluso esa alegría. Dice el texto ahí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Se dan cuenta? Porque los que son de Cristo, está hablando de la santificación posicional, pero van a revelar su santificación posicional en la santificación experimental. Noten, el texto es súper claro. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso tiene que ver justamente con lo experimental, con la conducta. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa es la conclusión de Pablo. No nos hagamos, miren, vanagloriosos, irritándonos unos a otros,
envidiándonos unos a otros. Porque él termina diciendo algunas cosas que tienen que ver justamente con lo típico muchas veces de la carnalidad. Menciona la vanagloria, menciona el que se irrita o los que se irritan, y también menciona la envidia. Ninguna de estas características debería estar en los creyentes. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha dado la capacidad para poder incluso cambiar mis actitudes. Hermanos, estamos al debe, estamos en deuda si hemos fallado en estas áreas, porque esto es lo que requiere la palabra del Señor. Cuando hablamos de que una salvación tan grande, es increíble ver cómo Dios ha obrado la salvación desde la eternidad, pero no la ha dejado a medias, hermanos queridos, no. Dios nos ha capacitado para poder responder a los requerimientos de la santificación experimental. Déjenme terminar con algunas conclusiones aquí para que podamos quedarnos para poder pensar. Primero, si fuiste santificado posicionalmente, entonces amarás la palabra del Señor, amarás las Escrituras, y eso se va a notar en hechos concretos en tu vida. Dios nos ha dado el instrumento para nuestra santificación. Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, la palabra del Señor. Tu palabra es verdad. La palabra de Cristo está en su palabra. Cada vez que la conocemos, cada vez que la anidamos en nuestros corazones, nos vamos a ir pareciendo cada vez más a Él. Por eso, vuelvo a repetir, si fuiste santificado posicionalmente, si dices que Dios te santificó posicionalmente, entonces deberás mostrar eso de forma experimental. Eso es lo que la Escritura nos está revelando, y eso es lo que nos deja ver como deuda, como un deber de parte de nosotros. Segunda cosa, si crees que eres realmente salvo, no significa que eres perfecto experimentalmente, pero sí tu actitud frente al pecado no va a ser la misma. No significa, hermanos, que nosotros no fallamos de hecho, a diario. Pero ahí está el recordatorio: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Quién tiene esa actitud de arrodillarse y pedir perdón? Solo los creyentes. Pero eso no es solamente algo, hermanos, un ejercicio frívolo. Eso involucra igual nuestras relaciones interpersonales. No debe haber enemistad de parte de nosotros sobre otra persona. Un creyente no es su característica. Por eso es que vuelvo a repetir, si crees que eres realmente salvo, por supuesto, sin duda, no eres perfecto, no soy perfecto, no somos perfectos experimentalmente hablando, pero sí vamos a tener una actitud diferente frente al pecado. Vamos, por ejemplo, a perdonar. Vamos a amar más. No vamos a guardar rencor. Eso es propio, hermanos, de la santificación experimental. Tercera cosa, si eres realmente salvo, la santificación será un hecho, porque Dios garantiza nuestra respuesta. Y esto quizás es lo más contundente. Si decimos ser creyentes, se espera entonces, y es lo natural, que seamos santos. No significa, hermanos queridos, que seamos perfectos. Significa que vamos a revelar con nuestra conducta que amamos a Dios. Se nota al tiro cuando un creyente, ¿cierto?, lucha, pero quiere seguir al Señor. Eso se manifiesta claramente. Diferente a alguien que se cierra en su orgullo, ¿cierto? Se cierra justamente y no acepta consejos. De acuerdo a la Escritura, eso revela claramente que esa persona no ha sido transformada. Un creyente ha sido capacitado para responder correctamente por medio del Espíritu. Por eso que el Nuevo Testamento nos ayuda a entender esto. De allí las exhortaciones: sean santos, anden en el Espíritu, ¿cierto? No satisfagáis los deseos de la carne. El que permanece en Él, o el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Repito, si eres realmente salvo, o si te consideras realmente salvo, la santificación será un hecho en tu vida, no algo virtual. Será realidad. ¿Por qué? Porque Dios garantiza, hermanos queridos, la santificación experimental. ¿Se acuerda de este versículo? Lo hemos aprendido, de hecho, y lo repetimos tantas veces a veces. El que comenzó la buena obra en vosotros, ¿cómo la vas a dejar? ¿A medias? No, dice el texto, la perfeccionará hasta. El concepto de hasta es un adverbio, ¿cierto?, de tiempo, hasta el día de Jesucristo, hasta que el Señor Jesucristo aparezca por nosotros, ¿cierto?, vuelva por nosotros. Pero aún más, note por favor este último versículo, 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros, dice Pablo, Timoteo y Silvano, quienes escriben la epístola, sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual ha
actúa, noten por favor, la cual actúa en vosotros, los creyentes. ¡Wow! Hermanos, tremendo. El término actúa tiene que ver con que energiza, esa es la idea de hecho del término original. ¿Qué significa eso? Vuelvo a repetir por última vez, si eres realmente salvo, la santificación será un hecho. ¿Por qué? Porque Dios garantiza nuestra respuesta, hermanos, concreta. ¿Por qué? Porque no nos has dejado solo, nos ha dado un corazón nuevo, pero también nos da por medio de su Espíritu Santo la capacidad de poder responder, la ayuda continua del Espíritu Santo y su palabra, de acuerdo a la teología, la cual actúa en nosotros. Dicho en otras palabras, la palabra de Dios nos impele, nos anima a hacer la voluntad de Dios. Si tú no tienes ese deseo, entonces tienes que revisarte si realmente has sido santificado posicionalmente. ¿Cuál es la respuesta si encuentras dudas? Salmo 51. Salmo 51, sin duda, es uno de los pasajes tremendos que nos ayuda a entender que debemos pedir perdón al Señor, ¿cierto? Que perdone nuestras rebeliones, que Él ponga, ¿cierto? Que nos dé un corazón nuevo para poder responder justamente como su palabra lo exige. Que el Señor nos ayude y podamos comprender que esta salvación tan grande justamente es grande por estas características. Porque Dios, aún dentro de nuestra responsabilidad, de hecho, nos ayuda a responder correctamente por medio justamente de las herramientas que Él nos ha dado. Un corazón nuevo, una actitud nueva. Hermanos, demostremos por medio de hechos concretos que hemos sido santificados, no solamente en el sentido posicional, porque de hecho la evidencia de la santificación posicional justamente es la santificación experimental, una conducta diferente. Que el Señor nos ayude.